Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. El salmista dice en el Salmo 21. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? No es que se goza temporalmente, ¿cómo se goza? Todos los días es un banquete para él. La salvación de Dios es lo que lo motiva, que Dios lo haya salvado, que Dios lo haya liberado de esa esclavitud. Por eso el llamado del cristiano es a morir al yo. Mientras no matemos el yo, no vamos a poder deleitarnos, no vamos a poder disfrutar a Dios. El texto que nosotros acabamos de leer en Lucas nos da un trasfondo. Lucas capítulo 3, Lucas empieza diciéndonos un contexto oscuro. Y yo meditaba, y yo me preguntaba al Señor, ¿qué quieres decirnos? Bueno, mira algo aquí. Aquí hay una ocasión tenebrosa. Y Lucas, un tremendo historiador, él nos comienza diciendo de los gobernadores, de los políticos que dominaban el mundo. No simplemente dominaban una región, sino que dominaban el mundo. Como podría decir que Tiberio podría ser como Joe Biden, que está en la cabeza del país más poderoso en el mundo en este tiempo. Y Anás y Caifás lo podríamos considerar como el Papa Francisco en lo que es la parte religiosa de la influencia que tienen. Usted ve los medios de comunicación, ellos dicen una palabra y ya los medios de comunicación lo comienzan a prolongar. Lucas nos dice de que había colapsado el sistema. Habían pasado 400 años que Dios no había levantado un profeta, que Dios no había dado palabra, se había secado. Yo quería predicar acerca de una iglesia muerta. Y estuve batallando toda esta semana. Yo le decía, Señor, ese título me gusta, que los hermanos comprendan que es estar muerto religiosamente. Estaba muerto el sistema cuando aparece Juan el Bautista. Y vino palabra de Dios, y esto me impactó, me voló, como dicen los norteamericanos, la cabeza, cuando estaba leyendo este texto. Y Juan el Bautista no se acopla, porque todos estos hombres gobernantes de esa época, que tenían poder y se creían los dueños del mundo, ellos estaban anclados en la parte financiera. Eso era lo fuerte de ellos. Y viene Juan saliendo del desierto que había estado afuera. Allá lo llevó Dios para despojarlo, para prepararlo, para que viniera con algo diferente. Él no trae un mensaje acerca de autoestima. Él no trae un mensaje de materialismo. No, porque ya el mundo estaba podrido en eso. Y es lo mismo que está pasando hoy. La trampa para el predicador es que se mete con la política, se mete y dice, vamos a meternos por aquí, pastores que dejan el pastorado y se van de candidatos a ser alcalde de una ciudad. Lo vemos, ese es el mundo en todos los países. Van a querer ser presidente, dejan el pastorado, la vocación más grande. Que esta no puede, no hay nada que se le pueda igualar a lo que es la predicación. Esto es el don más grande que Dios le ha dado al hombre. Y yo no percibo posible abandonar de predicar del Dios grande, todopoderoso, por ir a buscar y se van con la filosofía, vamos a ir a ayudar al pueblo, porque en la política es como vamos a cambiar. No, Juan el Bautista no, Juan él dijo, no. Dice que vino palabra de Jehová y comenzó a pregonar, voz que clama en el desierto, comienza a cumplirse las profecías. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Usted sabe, ese título que se le daba a estos gobernantes César, había una frase que decía César Curios. Era un himno para los romanos, para todos estos gobernantes corruptos que obligaban a la gente a que los adorara y que los miraran como indispensables.
Pero aquí en medio de todo esto maleza, de que está todo colapsado, esta es, hermanas y hermanos, la esencia de la corrupción en los días de Juan el Bautista. Como hoy en día, nosotros miramos a un Joe Biden que apoya todas estas ideologías de género, el aborto. ¿Y qué esperanza puede haber con esta clase de líderes así? Ya está colapsado el sistema aquí. Y en la parte religiosa, ¿qué podemos ver? Bueno, miramos cómo el hombre se ha corrompido por las cosas materiales, el dinero, el amor al dinero los ha llevado a renunciar a lo más hermoso que es Dios. Y dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. En otro mensaje nos vamos a entretener para hacer una radiografía de estos líderes, su corrupción. Ellos estaban hasta el tope. Y Herodes, tetrarca de Galilea. Lucas está intentando decirnos cómo estaba el asunto. No había esperanza de nada. Estaba terminado. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios había estado preparando, hombre, ya va bien el cambio, esta es la reforma. Y el cambio empieza con Dios, no empieza con el hombre, empieza con Dios. Dios es el que comienza a moverse, es Dios. Y cuando Dios está en el asunto, el cambio no se puede detener. Y sí que sucedió. Y dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia, dice, y hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilianía. Todos estos líderes, Lucas los pone aquí, estos son los políticos, todos los políticos, en qué área estaban, su influencia, su poderío, su dominio. Estos políticos habían destruido con su corrupción, se habían acabado la sociedad. Pero hay una parte más todavía peor. Y Lucas lo añade y lo pone en el combo a los otros corruptos en la parte religiosa. Y es que Anás se había adueñado de todos el sacerdocio. Él era el cabecilla, como una mafia en esta época. El sacerdocio lo estableció Dios y escogió a los levitas, pero en el tiempo que estamos viendo aquí, ya no era una vocación, sino que se compraba, si alguien quería hacer, y Anás metía a todos los de su familia, como hoy en día, usted mira a los pastores de estas megas iglesias, se muere y van metiendo a sus hijos van quedando. Y les van heredando. Esa es corrupción. Y ellos se jactan y dicen, no, porque mi papá trabajó mucho y esto y lo otro. Está bien si la congregación pide, abraza a sus hijos porque son devotos, porque aman la iglesia, porque nutren a la iglesia. Hay hijos de pastores que sí, la iglesia los arropa cuando muere el pastor principal. Dice, no, que sus hijos nos prediquen. Estos hombres han crecido con nosotros. Estos hombres aman a Dios. Pero hay otros hijos de pastores que son corruptos. Nunca estuvieron en su adolescencia. Se rebelaron, se fueron y después volvieron. Y lo único que han hecho de las iglesias no es adorar a Dios, sino que lo han hecho un negocio. La llaman franquicia. Sus logos y sus nombres los promueven, pero no lo promueven como la iglesia de Cristo, lo promueven como una empresa familiar. En el tiempo que vivimos nosotros, lo mismo pasaba en el tiempo de Juan el Bautista, en los tiempos que está escribiendo Lucas, era lo mismo, así la corrupción. Y hacía falta ¿qué? Una reforma, hacía falta un cambio, hacía falta que Dios levantara a alguien. Y Dios no necesita una gran cantidad de personas para hacer un cambio, solo necesita uno. Y no necesita título, no necesita un hombre famoso, un hombre, no, necesita simplemente una criatura que le obedezca y que lo ame, eso es todo. Los hombres que vienen aquí a cambiar este momento caótico de la historia del mundo, un hombre que era desconocido, ¿quién era Juan el Bautista? Este hombre no tiene títulos, todo el tiempo estuvo en el desierto, apartado de la sociedad, pero estuvo ahí con un propósito.
Y ahora va a impactar que Jesús lo elogia de tal manera que dijo, no ha habido ni habrá otro hombre, un predicador como Juan el Bautista, que salía todas las regiones a oírle hablar. Dice, este hombre venía lleno del Espíritu Santo. Si queremos ver el perfil de un predicador, tenemos que verlo ahí a la luz de estos hombres. ¿Qué fue lo que hizo grande a Juan? Su elocuencia. Lo hizo grande su humildad. Él entendió que él no era nada. Él dijo, yo no soy nada. Yo solo soy una voz que clama, como dijo Isaías. Una voz, un micrófono. Aquí el grande es el que viene detrás de mí, que yo no soy digno, ni tan siquiera de ser su esclavo, de inclinarme, ni de amarrarle las sandalias. Yo no merezco ni eso, ni a esclavo llego. Y es merecer que yo mengüe. Aquí el grande es Él, Cristo Jesús. Eso es lo que hace grande a todo hombre, a toda mujer. Cuando engrandece a Cristo, cuando alaba a Cristo, cuando quiere que vean a Cristo. En medio de la corrupción, el Señor se está moviendo. Y aquí comienza ya una nueva era, un cambio en la historia. Y me impacta cómo Dios lo hace. Y el versículo 2 dice, y siendo sumos sacerdotes. Y Lucas lo mete en el combo de los corruptos. Anás. Fíjense que de acuerdo a la Biblia solo tenía que haber un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote, que era el que representaba a Cristo. Pero aquí hay dos. Ya desde ahí usted se da cuenta que aquí está algo raro el asunto. Porque Caifás era un títere. Caifás era simplemente una fachada. El que mandaba detrás, el que dominaba, el dueño del sacerdote, de los sacerdotes ahí y del negocio, porque era un negocio corrupto que había en el templo. Era Caifás, era Anás, dice aquí el texto. Y siendo sumo sacerdote Anás, cuando arrestaron a Cristo, ¿a dónde lo llevaron primero? A Anás. Era un mafioso, pero era sumo sacerdote, pero era corrupto. Era la escoria, pero estaba con la fachada, encargado de todo el sistema religioso. Estaba muerto. El sistema estaba muerto, estaba colapsado todo. Tanto en la política como en la parte religiosa estaba terminado, no había esperanza. Pero aparece el Todopoderoso. Y uno entiende cuando uno lee el contexto y dice, claro, habían pasado 400 años. 400 años de que Dios no había levantado un profeta, ya había pasado factura la situación. Y era obvio, no había temor de Dios. Estos políticos no conocían a Dios, no había un predicador que los confrontara. Ahora, mira usted, estos monstruos que están ahí malvados, que le terminan quitando la cabeza a Juan el Bautista. Lo tratan a manera de apagarlo, de cortarlo, de eliminarlo. Porque Juan el Bautista no fue ahí. Como usted va a predicar a algún lado y los pastores encargados le dicen, mire, por favor, aquí no vaya a hablar acerca de la depravación total, aquí no vaya a hablar acerca del infierno. Aquí háblale a esta gente, por favor, hágalo reír, cuéntale aquí un par de chistes. Se atreven a pedirle eso a uno en algunos lugares. Aquí, por favor, háblale de ser campeón, de cómo salir del hoyo, de cómo, mire, superarse, de cómo ser millonario. Motívelos. Juan el Bautista no aceptó eso. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra. Aquí cambia todo el panorama. Esta no es palabra que vino de un gurú por ahí, no. Dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Allá a solas, allá llegó la palabra. Para eso lo había preparado Dios. Para eso son las aflicciones, para formarte. Y tiene el tiempo señalado. Porque nosotros a veces cuando llega la enfermedad, cuando llega la pérdida material, lo primero que queremos es desaparecer, apartarnos de Dios. Y Dios dice, no entiendes que yo permití este tsunami en tu vida para que tenerte ahí llorando. Pero entre más te alejas de mí, no se va a mejorar, se va a empeorar el problema. Porque tiene un propósito.
Y es prepararte para que pregones la palabra de Dios. Entonces Juan recibe el mensaje de Dios, pero no habían predicadores, no habían profetas, no, en ese tiempo no. Y el versículo 3 dice, y él fue por toda la región. Esto es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con Dios. No hay pero que valga. Dios nos inyecta una pasión. Aquí no hay nada. Aquí ni tan siquiera nuestra propia vida importa. Y qué bueno cuando Dios nos hace ver eso, ¿no? Que Él es el gran tesoro para uno. Y Él fue por toda la región, dice, contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este es un mensaje que no era conocido. En esos tiempos no se predicaba de eso, ni habían predicadores. Los sacerdotes estaban en sus negocios, sacrificando animales, pero ellos estaban secos, estaban muertos espiritualmente. Pero con la mentira de que ellos eran los que promovían y tenían la salvación. Pero ahora viene la reforma, y aquí es donde viene la reforma que se necesita de vez en cuando. Y aparece el mensaje de Dios y el llamado, hermanas y hermanos. Y aquí culmino, aquí concluyo. Si usted se da cuenta, la necesidad, los políticos en el tiempo de Juan el Bautista trataron la manera de resolver problemas y motivar al pueblo en la economía. Y eso lo llevó a la corrupción porque lo despertaron ese mal que llevamos todo, lo que es la avaricia y la codicia. Y eso los hizo colapsar. Ve a Estados Unidos, le voy a poner un ejemplo. Ve a Estados Unidos que quiere dominar el mundo. ¿Por qué la guerra? Porque donde quiera que hay petróleo, ahí va, con ganas de agarrar todo, de atraparlo todo eso, de quitarlo. ¿Por qué esa lucha allá en ese mar muerto, allá en este mar, donde el Mar Rojo, donde estaban tirando bombas, donde está esa guerra? Ahí se están robando el petróleo. Todos esos guerrilleros que están ahí. Entonces el hombre hoy, estamos en un tiempo igual que en el que estaba Juan el Bautista, es un tiempo difícil. Mire los robos, mire aquí Target, cómo están ellos protegiendo ya todos los artículos que venden, porque usted mira videos de personas que llegan a las tiendas y allí ya sin miedo agarran todas las cosas y se las meten a la bolsa y salen corriendo. Eso solo es como una sombra de lo que ha de venir, pero quizás si Dios permite, si Cristo no viene pronto, nosotros vamos a ver que van a haber personas que van a ir por las casas quitándole la comida, sacándole de la nevera, porque no va a haber comida. Y si ustedes brincan, le van a dar una paliza. ¿Por qué? Porque este mundo está así como el Titanic que va hundiéndose, le está entrando agua. Pero nosotros debemos de ver el tiempo, en qué tiempo estamos. Estamos en la recta final. Pero nosotros en lugar de meternos en el barco, como que nos queremos tirar del barco. Como que estamos asustados. Y al tirarse usted del barco se va a ahogar más rápido. Yo mejor le digo, mejor quédese en el barco. Que ahí va a llegar el verdadero capitán, ahí va a llegar nuestra ayuda, se llama Jesús. Él ha prometido venir por nosotros. Pero hay que entender los tiempos, es un tiempo difícil en el que salió Juan el Bautista. Difícil, quizás un poco más difícil que el de nosotros. Complicado, porque ahora todavía hay un rebaño que está proclamando el glorioso evangelio. En el tiempo de Juan el Bautista, en la llegada de Juan el Bautista, no había surgido la iglesia. No había pasión, no habían predicadores que confrontaran a las personas a su pecado. Era todo fiesta, era todo corrupción total. Y ahora aparece Juan el Bautista un poco raro, con una vestimenta rara, con una comida rara, porque él viene como se vestía Elías, el profeta de fuego, y viene y nos da una gran lección. Y dice Juan, este asunto para cambiarlo no se necesita ropa lujosa, porque la gente no necesita ropa lujosa, las personas no necesitan casa, las personas no necesitan carros de $200,000 que
que es por lo que están desesperados. Lo que la gente necesita es salvación. Y lo que va a cambiar a la humanidad es la salvación. Y eso es lo que trae Juan. ¿Y qué hace? Comienza a llamar a las personas al arrepentimiento. Él no les comienza a decir: traigo una fórmula para hacerlos millonarios. No, porque eso lo hacen los políticos corruptos, mentirosos, que hinchan el ego del hombre. Pero lo hacen para robarles. Porque van descubriendo cuánto tienen las personas. ¿Por qué estos políticos siempre van buscando financistas y buscan a los millonarios? Van a pedirles a que les apoyen su campaña. Porque ellos, hermanas y hermanos, estoy hablando de los políticos corruptos. Porque hay políticos que tratan la manera de hacer las cosas bien. Pero ese es el mundo en que vivimos nosotros y siempre ha sido así. La corrupción ha predominado. Pero hay medicina. Aparece Juan el Bautista con un mensaje que nadie lo había escuchado. Y dice: arrepiéntanse. Y lo vamos a ver el domingo, su mensaje. Y si quiere, solo para darle una probadita, mire lo que decía este hombre. Vaya conmigo al versículo 7. Hermano, inclusive aquí en este grupo que vemos, yo sé que habrán algunos de ustedes que se incomodan cuando escuchan la palabra de Dios. Y me culparán a mí: ay, ese hermano, pastor, yo no estoy de acuerdo. Pues eso es normal. Y habrán personas que dicen: vea, eso no está en la Biblia, usted está malinterpretando la Biblia. Mire este texto. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Cómo les decía? Dígalo. Oh, pero no lo decía así temblando, escondiéndose. No, elevaba la voz. Oh, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Qué te parece ese mensaje? Usted te preguntará: ese hombre que viene saliendo del desierto, que viene comiendo miel y de esos saltamontes, bien raro, mire cómo come. Pero qué ofensivo es ese hombre. Tiene razón, si solo polvo ha estado comiendo el pobrecito allá. No, ese es el hombre que conoce a su Dios. Ese es el hombre que tiene pasión. Ese es el hombre que ama a Dios y que va a honrar a Dios y que va a decir lo que Dios le ha dicho que diga. Le costó la vida. ¿Por qué tan duro? Ya no acabamos de leer quiénes eran los que estaban en el gobierno y quiénes eran los que estaban en la palestra religiosa. ¿Usted cree que un mensajito suave los iba a sacudir? No, el mensaje debía de ser de esta clase. Nosotros vamos a Latinoamérica, usted ve ese póster que dice Jesús salva. Inclusive dentro de aquí algunos hermanos veo los rostros que a veces cuando yo digo levante la Biblia, hermano, diga conmigo Jesús salva, les incomoda. Ahora, si le incomoda a usted que dice que cree en Jesús, el nombre tan dulce, el nombre más dulce, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Al oírlo, hermanos, al oír el nombre de Jesús, deberíamos de gritar así: sí, Jesús salva, Él justifica, Él redime, Él santifica, Él, háblame de Él. Y Él preserva y Él glorifica. Al oír ese dulce nombre, es oír vida. ¿Cómo es posible que la iglesia que Cristo compró me ponga así? Como que al escuchar el nombre de Jesús estuviera escuchando el nombre de mi enemigo. Y yo le pregunto: Señor, dice, ahí tenés, ¿para qué vas a ir tan lejos? Solo mira el rostro de ellos. Hacerle la prueba, levanta la Biblia y vas a ver unos cuantos. ¿Por qué? Porque quizás no le conocemos. Ese es el problema. Al no conocer quién es Jesús, no va a pasar nada en nuestra vida. Él es mi musa, Él es mi fuerza, Él es mi todo. Por eso vine de Nueva York. Él me trajo y Él me ha sostenido. Y esta ha sido, hermanas y hermanos, mi fuerza, predicar de Él. Mi anhelo es ir a predicar a toda Latinoamérica. ¿Cómo no voy a hablar de Jesús? Aparece Juan el Bautista
diciendo él, toda carne verá la salvación de Dios. No hay más. Los políticos no pueden darle al hombre lo que más necesita, porque los políticos se rebuscan por querer arreglar problemas, pero en lugar de quererlos arreglar, los empeoran más. La medicina se llama Dios. Unos predicadores del pasado, estos hombres apasionados como Jonathan Edwards, como su yerno David Biden, que cuando predicaba en New Jersey escupía sangre, andaban en un caballo aquí en Nueva Inglaterra. Ellos decían, Dios en el corazón del hombre. Y ellos descubrieron el deleite que hay cuando uno ve la grandeza de Dios y usted comienza a ver la magnitud de Dios, de su amor, de su carácter. Y eso lleva al hombre a gustar de Dios. Y cuando el hombre descubre quién es Dios, y lo vemos en los salmos, David, yo estaba estudiando, hermanas, los salmos los estamos estudiando los martes, y el Salmo 14 hizo un impacto en mí increíble, me desbarató todo, en el buen sentido. Allí descubrí esa pasión, ese amor por Dios de estos hombres, y en cuanto al valor que tiene la salvación, que lo cambia todo. Mientras el hombre no experimente el poder de la salvación y lo que hace la salvación, jamás va a poder disfrutar a Dios. Entonces Juan el Bautista dice, toda carne verá la salvación de Dios, porque esta es la medicina para todo hombre, para los corruptos, para los religiosos corruptos, para los políticos corruptos y para toda la humanidad condenada, se llama Dios. Y cambió la historia. Que Dios nos ayude, hermanas, y que Dios nos despierte y que podamos amarlo a Él. Esa es mi oración, que despertemos. El Señor me ha enseñado a disfrutarlo a Él. Disfrútame tú. Alégrate. Y vas a disfrutar todo lo que haces. Vamos a inclinar nuestro rostro. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.